El Nahual y la bruja. Tercera parte. Creí que la muerte de los gemelos me traería mucha satisfacción, pero me duró poco. Odiaba el sentirme amenazada de esa manera tan infame. En todos los años que llevaba de vida, nunca un sacerdote había significado un problema para mí. Admito que la iglesia hizo bien al enviarlo, pero fueron tontos de todos modos. Si el objetivo era proteger a Selena, debieron llevársela. Un cura no iba a poder asumir la responsabilidad de todo, sin importar lo poderoso que fuera. Además, él también cometió un error. En vez de decirme a mí lo que sabía, debió acabar conmigo. Fue ingenuo pensar que yo me iba a quedar de brazos cruzados. Subestimarme fue algo que terminó pagando caro, pero no imaginé lo que yo tendría que pagar para poder ganar. Para el sepelio de los gemelos, acudieron tantas personas como cuando murió el hermano de Selena. Al parecer estos tenían una muy buena reputación y fama, y a todos les causó intriga la idea de que existiera alguien con una maldad tan imponente que fue capaz de derrotarlos. La gente no conocía la verdadera historia. Esos hombres eran temidos, formidables e inteligentes. Anticiparon casi todos mis movimientos. De no haber sido por la traición del sacerdote, tal vez nos hubieran derrotado al brujo Nahual y a mí. Admito que fueron los enemigos más difíciles de vencer, o al menos los que estuvieron más cerca. Aquel brujo debió pensar igual. Yo misma asistí a ese sepelio, y me uní a la larga caminata por el pueblo, mientras los hombres cargaban los ataúdes. Solo el sacerdote sabía que la bruja era yo, pero me escondí entre la gente para que no me reconociera, aparte que cubría mi rostro, así como muchas lo hacían. No asistí por capricho, ni porque intentara hacer algo en contra del cura. De cierto modo yo les tuve un buen respeto a esos dos. Batallas como esas yo las disfrutaba, pero muy pocos se atrevieron a acorralarme, al punto en que fueron derrotados no por mí en su totalidad. Eso me frustraba. Por eso declaré que no iba a subestimar a ese sacerdote. Sabía mi identidad y yo la suya. Tal vez se sentía protegido al tener la idea de que yo desistiría de tener el alma de Selena. Se equivocó completamente. Entré al cementerio y vi la tumba de esos dos. Alguien le invirtió mucho dinero. Se veía lujosa. Tenía hasta un cristal, y del otro lado había dos estatuas de cera de los gemelos. Honor a quien honor merece. Quise fastidiarme, pero no podía negar que se lo merecían. Un hombre estaba hablando de las hazañas que ellos habían hecho en otros municipios, y que eran de los pocos que la iglesia reconocía sin pertenecer a ella. Nadie sabe cómo obtuvieron semejante poder y conocimiento. Algunos le atribuían eso a Dios, a los santos y a otros más. Por dentro yo decía que si eso hubiera sido así, un nahual no hubiese sido suficiente para derrotarlos. Solo eran dos seres humanos que se obsesionaron con el poder religioso. Mientras me iba no podía dejar de pensar que si ellos hubiesen nacido con una afinidad por la brujería, tal vez habrían sido de los mejores del mundo, o de la historia. Marcaron mi vida sin lugar a dudas, y por eso declaré que ese sacerdote no se les iba a acercar por nada del mundo. No podía significar una amenaza del mismo nivel, de ninguna manera. Esa vez fui yo la que estaba equivocada. Así como me alerté yo, también lo hizo el brujo Nahual, pero sus movimientos los mantuvo en secreto a la perfección. A todo eso, hubo algo que me favoreció mucho, y fue el hecho de que la gente volvió a tenernos miedo. Por las calles se rumoraba que si los gemelos no habían podido con nosotros, entonces nadie podría. Y eventualmente el alma de Selena se la llevarían al infierno. Eso era música para mis oídos. Con el miedo de mi lado podía usar nuevamente a cualquiera para mi trabajo de vigilancia contra el sacerdote. No dudé y esa misma noche le lancé una maldición a Selena. Pero fue en vano. Un poder desconocido purificó toda mi maldad. Al parecer el sacerdote seguía protegiéndola sin que nadie en el pueblo supiera. Yo misma descubrí que se vestía casual por las noches. Y así se iba a dormir esa casa. No podía creer que los padres de la pequeña accedieran a algo como eso. Les faltaba conocer sobre el pasado de los curas y los niños, pero tenía la impresión de que él no era así. De haberlo sido, Dios no le hubiera dado los poderes y dones que lo mantenían a salvo de mí. Al cura se le olvidó que una bruja tiene muchas maneras de acechar o desvivir a alguien, y que la magia negra puede adoptar muchas formas, logrando pasar desapercibida en muchas ocasiones. Yo conservaba muchas herramientas que llegué a usar siglos atrás. Tenía mucho material,
y ni siquiera era necesario que fuera yo misma. Con engañar o maldecir a cualquier persona, lograría que acabaran con el sacerdote por mí, cualquiera de las noches en que se iba para la casa donde vivía Selena. Ya tenía en mente algunos candidatos que me servirían para la tarea. Solo debía escoger a cuál y listo. Quería que todo pasara rápido. No tenía intenciones de darle tiempo para pensar a ese hombre. Pronto le haría compañía a los gemelos en el cementerio. Fue entonces cuando todo el pueblo se alborotó, en lo que parecía ser una mañana como cualquiera. La gente corría en dirección hacia el cementerio, algunos asustados, otros alterados, pero ninguno tranquilo. Algo había pasado, y tuve que salir de mi casa para saber de qué se trataba. Según escuché afuera del cementerio, la tumba de los gemelos había sido profanada, y encontraron los restos afuera, con símbolos satánicos en sus vestimentas pintados con sangre. Todos comenzaron a decir que el diablo se había apoderado del pueblo, y que ya nadie estaba a salvo del mal. Algunos afirmaron gritando que se irían, porque en cualquier momento todas las casas iban a comenzar a arder en fuego. El caos se apoderó de todos en poco tiempo, y decidí acercarme a los cuerpos para ver con mis propios ojos el origen de todo. Todos acertaron en que los símbolos en las ropas eran satánicos, pero solo yo pude darme cuenta de que se había hecho un ritual para sustraer el alma de esos dos y apoderarse de todo su poder. No podía saber la identidad del autor, pero fuera quien fuera tenía un poder muy descomunal y superior. Por un momento pensé en el sacerdote. Si se atrevió a traicionarlos, entonces quitarle sus almas no era nada, pero eso conllevaría que sus dones religiosos desaparecieran, y así se le haría imposible proteger a Selena. Así que lo descarté. Aparte de él, el único tan osado para hacer algo como eso era el brujo Nahual. Declaré que a partir de ese momento no podía bajar la guardia por ningún motivo. Mi vida corría peligro. El poder de esos gemelos era algo que alarmarían a cualquiera. El permanecer ahí en el cementerio era peligroso. Así que regresé a casa y cerré todo con llave. Y después usé magia negra para mantenerme protegida. Al parecer esos gemelos me seguirían atormentando incluso después de su muerte. Con lo que pasó, todas las cosas cambiaron. Mis dos enemigos tenían el poder para destruirme si se aliaran, y con lo inteligente que era el cura, estaba segura de que se atrevería a hacer equipo con un brujo para acabarme, y después acabarlo a él. Me sentí acorralada y más amenazada, en vista de que un poder muy poderoso estaba en manos de mis enemigos. Ya el sacerdote estaba vigilado por otro niño, al cual puse a mis pies, tanto con magia negra como con amenazas contra su familia. En cuanto al brujo Nahual, yo misma tuve que salir a las calles para intentar conocer su verdadera identidad. Muchos ya me habían revelado su nombre, pero no me bastaba con eso. Alguien así de poderoso tenía que mirarlo, así fuera de lejos, sentir su magia, y a partir de ahí proceder con alguna estrategia. El problema era que cada que pasaba por su casa nunca estaba. En algunas ocasiones yo misma toqué la puerta sin que me importara que me viera, pero la esposa, aquella que fue raptada anteriormente, aseguraba que estaba trabajando en otro municipio y que por eso casi no estaba en su hogar. Si quería una oportunidad debía ser de noche, mucho más peligroso. Consideraba ese riesgo en vista de que mis enemigos iban un paso delante de mí. Debía ser más temida que ellos o entonces perdería y sería mi fin. No pude hacer que aquel pequeño vigilara esa casa. Al parecer la magia del brujo le impedía encontrarla por alguna extraña razón. Era la primera vez que me pasaba con alguien a quien manipulaba. Me frustraba. Sabía que en cualquier momento iría contra mí. Y así pasó. Fue una noche en que regresaba tarde a casa. Estuve deambulando cerca de la casa del brujo y pude descubrir que se encontraba trabajando en un rancho en las afueras del pueblo. Esa información era vital. Sería la base de todo lo que haría después. Pero antes de llegar a mi residencia, fui agredida por un nahual de pelaje blanco. Era la primera vez que veía semejante espécimen. En los libros que yo leí no mencionaba nada sobre un ser como ese. Aparte era enorme, casi de 3 metros o más. Me golpeó con su garra y me derribó, para luego acercarse y rugirme a centímetros de la cara. No lloré ni demostré temor. De ninguna manera lo haría. Si ese era el día en que iba a morir, lo aceptaría con gusto. Pero no fue así. La enorme bestia se apartó y luego se fue, perdiéndose en una calle oscura para luego desaparecer entre toda esa oscuridad. En casa hice un ungüento para la herida.
No fue tan grave. Al parecer solo quiso hacerme saber de su presencia en el pueblo. Fue entonces cuando formulé dos teorías. La primera era que tal vez ese nuevo nahual sabía sobre los gemelos. Robó sus almas para hacerse más poderoso, y eso lo hizo mutar al punto de adquirir el extraño pelaje blanco, y así tuvo el poder para encontrarme, ya sea con magia o gracias al sacerdote. O que ese era el mismo brujo nahual que acabó con los gemelos y robó sus almas. Fuera cual fuera el peligro era mayor. Supe que sola no iba a poder salir victoriosa de esa lucha. Al día siguiente recibí en mi propia casa la visita del sacerdote, quien me dijo que un nahual de pelaje blanco lo agredió por la noche y que apenas pudo escapar metiéndose en la iglesia. Me mostró una herida y me di cuenta de que a él sí lo intentaron desvivir. Al parecer ese nuevo enemigo se quería deshacer de él, como si de algo personal se tratase. Eso reforzaba la teoría de que tal vez era el mismo brujo que ultimó a los gemelos. Le pregunté al cura qué hacía en mi casa y por qué me contaba eso. Resultó ser que lo que creí que haría con el brujo lo hizo conmigo. Me propuso una alianza para acabar con ese nahual, y después quedaríamos en paz. Él ignoró que yo no iba a desistir de la ambición de tener el alma de Selena. Por nada del mundo. Sin embargo, le di la mano. Alguien debió decirle que confiar en una bruja era una muy mala idea, pero se quiso arriesgar. Algo se traía entre manos, y por eso no lo subestimé. Fue ahí cuando me harté de que todos hicieran sus movidas menos yo, así que armé un bolso y salí del pueblo por unos días. No sé qué fue lo que pasó en mi ausencia. Tal vez tanto el sacerdote como el brujo nahual pensaron que me había rendido, pero no fue así. Yo regresé a mi antiguo aquelarre, donde todas las brujas me dieron la bienvenida como me la merecía. Estuvieron contentas de tenerme ahí. A ellas les llegó la noticia de que me había enfrentado a esos gemelos, y ya se encontraban en el cementerio. Al parecer esos infelices se llevaron a muchas de mis hermanas, pero ya no estaban para atormentar más. Al preguntarme el motivo de mi visita, les dije que requería de 2 brujas que se mudaran conmigo, porque mis enemigos habían adquirido el poder de esos gemelos. Les hablé del sacerdote y del brujo, y al parecer conocían al cura. Según la líder del aquelarre en ese entonces, me dijo que era alguien bastante reconocido y respetado por el Vaticano. No era un juego. Ya sabía yo que no habían enviado a cualquier lamebotas a defender a Selena. Al escucharme, 2 de las brujas más poderosas se me unieron de inmediato. Mi reputación influyó mucho. Además afirmaron que hacía mucho tiempo que no hacían magia negra bajo una causa tan placentera. Todas ahí querían acompañarme, pero yo solo me conformé con esas 2. Al regresar al pueblo mi poder se vio aumentado. Yo diría que incluso superando a todos mis enemigos juntos. Si hubiese hecho eso contra los gemelos, no habrían durado más de lo que lo hicieron, pero ya era cosa del pasado. Les informé a mis hermanas de todo lo que sabía, y pronto armamos una estrategia en contra de todos los que se interponían entre mí y el alma más preciada del mundo, la de la pequeña Selena. Las 3 llegamos a la conclusión de que el que debía caer primero era el sacerdote. Sin él Selena no iba a estar protegida, y si me apoderaba de su alma entonces los nahuales solo serían insectos a mi lado. Para llegar a eso ideamos un plan, que consistía en decirle al sacerdote que nos veríamos en la misma casa en la que murieron los gemelos, para hablar sobre acabar a los nahuales. Al mismo tiempo le haríamos saber al esposo de la señora que fue raptada sobre esa visita, para darle la oportunidad de escoger a quién acabar, al sacerdote o a mí, ya que nadie sabía sobre mis hermanas. Si todo salía como lo esperábamos, acabaríamos con todos al mismo tiempo, y el sacerdote solo sería un cebo, una carnada para lograr mis metas. Todas teníamos artefactos antiguos y poderosos. De una sola cortada acabarían con cualquiera sin importar la magia negra que tuviese o lo bendecido que estuviera. Todo fue planeado cuidadosamente, y entonces llegó aquella noche que le pondría fin a todo. Mi camino estaría despejado y el aquelarre se haría con la gloria total. Finalmente llegó la noche tan esperada. Al final decidimos que la reunión tendría lugar en el granero que quedaba por el monte, a un lado de la casa. Era más espacioso y el nahual se vería en cuanto apareciera. Mis hermanas se escondieron para que el sacerdote no las viera, y yo lo esperé sentada en una silla,
Cuando llegó y abrió la puerta, sacó una daga blanca que debía ser muy sagrada. Aseguró que si intentaba algo en su contra me la hundiría y me eliminaría. Al parecer no tenía intenciones de hablar, pero mis hermanas sabían el plan. Sin importar nada debían esperar. Por fortuna no fue mucho tiempo. El sacerdote ni siquiera pudo acercarse a mí. Cuando la puerta del granero fue destruida por un nahual negro, deduje que ese debía ser el que eliminó a los gemelos, confirmando mi teoría de que existían dos. De todos modos no podía dejarlo escapar, y le dije al sacerdote que juntos podríamos ganarle. De inmediato mis hermanas salieron de su escondite, y pude ver el miedo en la mirada del sacerdote, al mismo tiempo que la impresión del nahual. A ambos los habíamos agarrado por sorpresa. Además, sobre el granero habíamos lanzado un hechizo que debilitaba la magia negra de las que no fueran sus autoras. Eso hizo más débil al nahual, vulnerable ante todos, y de inmediato nos fuimos sobre él. A pesar de todo, su fuerza seguía siendo tremenda. Lo herimos varias veces, y noté el momento en que el sacerdote intentó hacerle lo mismo a una de mis hermanas, pero falló por el movimiento brusco de la bestia. Era el momento de que ambos perecieran. No me quedó ninguna duda. Fue mi daga la que terminó arrancando la vida al nahual, y cayó desplomado en el piso. Una de mis hermanas quedó con una herida mortal, que la otra rápidamente comenzó a tratar con magia negra. En cuanto al sacerdote, su pie quedó totalmente destrozado. No iba a poder caminar por sí solo, y me miraba cuestionando cuál sería mi decisión al verlo tan mal. Decidí ignorarlo por un momento mientras trataba a mi hermana. Detuvimos la hemorragia. Solo quedaba reposar y ya, mientras el sacerdote me decía que todavía quedaba el nahual de pelaje blanco, que no podíamos dejarlo libre, y para eliminarlo debíamos volver a unir nuestras fuerzas. Estaba equivocado. No era necesario hacer semejante cosa. Mi intención con la reunión era agarrarlo desprevenido, guiarlo a una trampa, y todo salió mejor de lo que esperaba. La situación se complicó cuando la bestia regresó a su forma humana y vi al hombre. Era un anciano calvo y con la piel arrugada. Ese no era el que yo esperaba. Según la gente, el esposo de aquella mujer era alguien muy apuesto, de unos 27 años, no un anciano. Algo andaba mal, y si mi deducción era correcta, ese solo había sido una carnada. Mi teoría fue confirmada cuando apareció el nahual de pelaje blanco, y de un mordisco le quitó la vida al sacerdote. Fue una cosa increíble de ver. No tuvo ninguna piedad, no le perdonó el descuido, y de inmediato mis hermanas y yo retrocedimos. En ese momento se fue sobre nosotras, y primero acabó aquella que se encontraba herida. Después vino por nosotras dos y lo enfrentamos. Lo dejamos herido, pero alcanzó a llevarse mi otra hermana. Solo quedaba yo, pero las heridas eran demasiadas. Tuvo que irse, pero no sin antes regresar a su forma humana. Me mostró su rostro, su apariencia. Era puesto como ninguno, con una larga cabellera de color castaño y unos ojos muy claros. Ese era el brujo nahual que también estaba detrás del alma de Selena. No me perdonó la vida. Entendió que si seguía con la pelea ambos moriríamos y prefirió irse. Si me dejó ver su rostro, fue porque quería que supiera que había sido él quien se robó el alma de los gemelos. No era tonto, y menos débil. Me quitó a un enemigo de encima, pero ya ambos nos conocíamos. La lucha por esa alma tan preciada estaba llegando a su fin, y el victorioso todavía no se decidía.